Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Gulum estalla contra Yağmur por Bar, ¿realmente quiere quitárselo? El enfrentamiento más inesperado sacude a todos. En las últimas horas, el mundo del espectáculo se ha sacudido con la polémica protagonizada por Gulum y Yağmur, dos mujeres que parecían compartir una amistad casi inquebrantable, pero que ahora están envueltas en un huracán de acusaciones, celos y palabras hirientes. Todo comenzó cuando Bar, el atractivo y carismático empresario que recientemente había terminado una relación con Gulum, fue visto compartiendo risas y complicidad con Yağmur en un conocido restaurante del centro de la ciudad. La noticia explotó en las redes sociales como una bomba, y no tardaron en aparecer los comentarios de apoyo, críticas y teorías sobre lo que realmente estaría pasando entre los tres. Según varios testigos presenciales, Gulum irrumpió en el restaurante esa misma noche, visiblemente alterada, y sin dudarlo se dirigió a Yağmur con una frase que quedó grabada en la memoria de todos. ¿De verdad piensas que puedes quitarme a Bar así de fácil? No sabes con quién te estás metiendo. La tensión fue tan grande que algunas personas del lugar intentaron separarlas para evitar que la discusión subiera de nivel. A pesar de los intentos de calmarla, Gulum no cedía, y seguía lanzando miradas llenas de furia mientras Bar, sorprendido, intentaba explicar que todo era un malentendido. Las declaraciones de Gulum después del incidente no hicieron más que avivar el fuego. Me traicionaron de la peor manera posible. Yo confiaba en Yağmur como en una hermana, y verla con Bar fue como una puñalada en el corazón, expresó con lágrimas en los ojos a un reportero que la abordó al salir del local. Mientras tanto, Yağmur no tardó en dar su versión a través de una historia en su perfil de redes sociales, donde aseguró, jamás le quitaría un hombre a una amiga, Bar solo necesitaba hablar y yo estaba ahí para escucharlo. Nada más. Sin embargo, las imágenes de ellos sonriendo juntos hicieron difícil que el público creyera completamente esa versión. Los seguidores de ambas no tardaron en tomar partido, y las redes se llenaron de comentarios como Gulum tiene toda la razón, las amigas no hacen eso o Yağmur es libre, Bar ya no estaba con Gulum. Este conflicto se volvió tendencia en cuestión de horas, con miles de personas opinando y compartiendo memes, teorías e incluso audios filtrados de la supuesta pelea. Un audio en particular causó conmoción, donde se escucha claramente a Gulum gritar, te juro que no vas a destruir mi vida otra vez, mientras Yağmur intentaba calmarla diciendo, por favor, escúchame, no es lo que piensas. Lo más sorprendente de este drama es que, según fuentes cercanas, Bar habría tratado de retomar contacto con Gulum unas semanas antes, pidiéndole una segunda oportunidad y asegurando que seguía enamorado de ella. Pero Gulum, aún dolida por viejas discusiones, había rechazado cualquier tipo de reconciliación. Esto explicaría por qué la vio con tanto recelo al descubrirlo junto a Yağmur, interpretando la cercanía de ambos como una traición directa. Incluso personas allegadas a Gulum comentaron que ella se sintió humillada públicamente, pues apenas unos días atrás había confesado que aún tenía sentimientos encontrados por Bar, aunque no quería admitirlo en público. El ambiente se tornó todavía más tenso cuando Bar decidió romper el silencio. En un breve comunicado a un programa de espectáculos, dijo, no estoy con Yağmur, solo somos amigos, y lo que pasó esa noche fue sacado de contexto. A pesar de sus palabras, la opinión pública no parecía convencida, y muchos consideraron que estaba jugando con los sentimientos de ambas mujeres. Bar siempre ha sido así, encantador pero peligroso, comentó una excompañera de trabajo del empresario, que pidió mantener el anonimato pero afirmó que no le sorprendía verlo en medio de un escándalo sentimental. Mientras todo esto ocurría, los fans más leales a Gulum le enviaron mensajes de apoyo masivos, recordándole que no está sola. Algunos incluso organizaron cadenas de mensajes para alentarla a seguir adelante y no dejarse pisotear. Por su parte, Yağmur intentó mantener un perfil bajo los días siguientes, pero finalmente terminó hablando en un video en vivo para aclarar su postura, jamás intenté hacerle daño a Gulum. La aprecio muchísimo y no merezco este odio.
Sus palabras generaron opiniones divididas, ya que algunos consideraron que era sincera, mientras otros la tacharon de oportunista. Entretanto, los rumores de un nuevo romance de Barr con una mujer misteriosa comenzaron a circular, lo que dejó aún más confundidos a los seguidores de esta historia. Al parecer, Barr habría sido visto entrando a un lujoso hotel en compañía de otra mujer cuyo nombre aún no ha sido revelado, lo que alimentó las sospechas de que ni Gulum ni Yağmur serían su verdadero interés amoroso en este momento. Sin embargo, hasta ahora nadie ha logrado confirmar quién es esa tercera persona, y Barr guarda silencio sobre el tema. Un dato que llamó mucho la atención fue que, horas después del enfrentamiento, Gulum eliminó todas las fotos que tenía junto a Yağmur en sus redes sociales, como una forma clara de romper públicamente su amistad. Esta acción no pasó desapercibida, y en cuestión de minutos se convirtió en trending topic, ya que la audiencia interpretó que el vínculo entre ellas estaba completamente roto. Algunos medios incluso afirman que Gulum planea hablar en un programa de entrevistas para contar su verdad sin filtros, algo que podría terminar de hundir a Yağmur ante la opinión pública. Por ahora, todo el entorno de estas tres figuras se encuentra en un clima de tensión máxima, con versiones encontradas, corazones rotos y un sinfín de preguntas que nadie puede responder con certeza. ¿Es posible que Gulum y Yağmur logren perdonarse algún día? ¿O esta pelea marcará el fin definitivo de una amistad que parecía invencible? Y lo más importante, ¿qué papel juega realmente Barr en todo este triángulo? Aunque algunos dicen que él es la verdadera víctima de la situación, otros lo ven como el gran responsable de que dos amigas se enfrenten por su culpa. Gulum, por su parte, declaró en un audio reciente que todavía no sabe si podrá perdonar a Yağmur. Cuando te fallan así, el corazón no sana de un día para otro, expresó con un tono claramente afectado. Mientras tanto, Yağmur continúa insistiendo en su inocencia, diciendo, lo único que quise fue escuchar a un amigo, nunca tuve malas intenciones. Estas frases han sido repetidas hasta el cansancio en todos los programas de espectáculos, convirtiéndose en las más comentadas de la semana. Queridos seguidores, esta historia todavía no tiene un final claro, y seguramente seguirán apareciendo nuevos detalles en los próximos días. Nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles cada paso, cada declaración y cada secreto que salga a la luz. ¿Logrará Gulum reconstruir su confianza? ¿Podrá Yağmur limpiar su nombre? ¿O Barr desaparecerá del foco público dejando a ambas con el corazón roto? Todo puede pasar, y ustedes no pueden perderse ni un solo detalle. Recuerden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios aquí abajo contándonos qué opinan de esta polémica. ¿Están del lado de Gulum, de Yağmur o creen que Barr debería aclarar todo de una vez por todas? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y queremos leerlas. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes y exclusivas del mundo de las celebridades.